Saludos cordiales. Hemos llegado al viernes. Hemos visto durante la semana cómo el precio de Bitcoin no ha podido mantener los 63.387, el objetivo de mediano plazo, cómo se ha generado, nos olvidamos de esa pauta alcista que se estaba generando en 4 horas, cómo ha nacido una fase correctiva que era nuestro escenario más probable cuando comenzamos para Bitcoin esta semana la proyección. Y además, a pesar de la subida que hubo en el día de ayer, vimos que en cuanto abrió Estados Unidos, Nueva York, la sesión de Nueva York, y una vez el precio de Bitcoin cerró en 4 horas en este nivel, el 50%, este de aquí, el 50% de esa corrección que estamos viendo de la fase anterior, lo señalo por aquí. Bien, en cuanto cerró por encima, cayó. Y este escenario, igual que el anterior, por la mañana cuando hicimos el premercado estábamos vigilando qué pasaba si cerraba por encima de aquí. Si lo que ocurrió posteriormente iba a ocurrir desde el 61.80 o si iba a corregir algo más. Bueno, pues corrigió bastante bien hasta el 50% y a partir de ahí ya lo ves. Volvemos a estar incluso con más pérdidas que en el día de ayer en cuanto al valor de Bitcoin a esta hora. Por lo tanto, se sigue manteniendo y ya lleva, o puede llevar, le queda 1 hora y 47 minutos a esta sesión de 4 horas, a esta vela de 4 horas, y en el caso de que cierre en rojo, eso puede propiciar aún más las caídas porque se da señal. En ningún momento tocó los 57.823, este nivel, sabes que nos referimos al 81.20 de corrección, que yo lo voy utilizando siempre en estas situaciones, que no fue tocado en la caída anterior y por lo tanto hemos estado trabajando con esta probabilidad de pullback. Si lo vas recordando, esa era la probabilidad de pullback, seguimos en ese escenario. A menos que aparezca liquidez en el día de hoy, bien en sesión europea o bien en la sesión de Nueva York, mientras eso no ocurra, todavía podríamos ver más liquidaciones que incluso lo lleven a refugiarse a los 56.750 para acabar la jornada. Te lo voy a ampliar un poquito para que lo veamos detenidamente. Bien, en este momento este es el escenario. La otra proyección sería que entrara liquidez y empezar a recuperar, pero ahora veremos cómo está la serie semanal, la serie diaria, miraremos también los niveles intradiarios, pero mientras se mantenga esta fase correctiva y estemos por debajo de estos niveles, que si te acuerdas, por último, es que me interesa mucho recordar, dijimos ayer, estos son los niveles importantes, ¿verdad? Desde los 60.621 hasta los 56.138. Bien, pues fíjate que efectivamente son los niveles que han mantenido al precio cerrado. Ni siquiera llegaron a tocar esta directriz de máximos decrecientes. Tenía los pivots apagados, pues ya lo vemos, ni siquiera llegó a tocar. En fin, vamos a actualizar entonces la proyección con estos datos que te he dado para Bitcoin hoy. Veremos también Ethereum, qué ha pasado con los índices, qué pasa con datos macroeconómicos hoy, si hay algo importante, como ocurría en el día de ayer. Acuérdate que íbamos a conocer la inflación anualizada, el PIB anualizado, el Q2, segundo trimestre de Estados Unidos. Bueno, mi nombre es Esteban Pérez, para los más nuevos en el canal, que sois muchos los que vais llegando cada día. Muchísimas gracias por seguirlo. Acción del precio y niveles calculados es mi método, desarrollado desde el año 88. Y aquí vengo a divulgarlo un día más. Me interesa que veas otra forma de operar los mercados, o al menos otra forma de visualizarlos y poder aplicar tu estrategia. Por cierto, ayer no hubo segundo vídeo, segundo análisis, porque recuerda que te dije en el primero que tenía doble sesión para finalizar la edición de agosto del curso de Crece Trader desde cero. Acabé muy tarde como para además, de hecho se me nota hoy un poquito en la voz, para grabarlo. Y como total,
estaba respetando muy bien todo el análisis previo, pues se seguía manteniendo, seguía estando vigente. ¿De acuerdo? Por eso no lo hubo. Nos mantendremos en contacto durante el fin de semana, porque ya llegamos a septiembre y tenemos que empezar a aplicar otras cositas en esa educación financiera. Estamos viendo la serie semanal de Bitcoin. Bueno, ahora nos quedan 2 días y 18 horas para que acabe esta negociación semanal que la estamos viendo representada en forma de vela, ¿verdad? Prácticamente todas las ganancias de la semana pasada se han volado, adiós muy buenas. Seguimos teniendo la fase correctiva. Los que la semana pasada, vuelvo a repetir, estaban desesperados porque se les escapaba el precio, bueno, pues esto ya ocurrió también en la primera quincena de julio, que pensaban ya se ha ido. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay acumulación, ¿verdad? Pero todavía no han terminado las ventas de esa... Porque claro, es que piensa que para que se generara esta única fase alcista en la serie semanal, desde finales de noviembre de 2022, no ha habido descanso. La mitad de ese recorrido cae por la zona de los 44.100, en concreto en los 44.647, no lleva tantas semanas todavía cayendo, y todas estas compras que se realizaron, todavía estos objetivos, porque no son otra cosa sino precios objetivos, tanto 69.000 como 71.509, como así lo puede ser, por ejemplo, los 83.000 que tenemos por encima. Bueno, seguimos viendo en esta fase de acumulación y distribución, son las dos a la vez, que todavía no han terminado las ventas. Estas negociaciones tan fuertes que estamos viendo semana a semana significa que todavía hay interés vendedor. Ni ETFs ni cantos de sirena. Y este es el modelo de negocio al que nos tenemos que ir acostumbrando. Estamos en zona de compra, el que está tomando decisiones de comprar aquí, pues con expectativa de precios superiores, pues muy bien, pero esto todavía no ha acabado. Y por eso, con un mes que todavía está en vivo, con una semana que también está en vivo, desesperarse y asegurar que están ocurriendo cosas que después no ocurren y seguimos mantenidos en esta situación, bueno, de esto siempre uno aprende. Y de hecho, mientras Bitcoin, ya lo hemos visto en la serie de 4 horas, que está en una pauta totalmente plana, que no está yendo a ningún lado, mientras tanto tenemos oportunidades como las que habíamos estado hablando en la serie de 4 horas, por ejemplo, en Apple. Está en esta zona que teníamos marcada como otra zona donde el precio se podía detener en toda esta subida, donde fuimos buscando esa oportunidad a modo de ejemplo, desde el punto de vista formativo, y como siempre le voy diciendo a los alumnos, mientras para que el dinerito no esté parado o esté en pérdidas, siempre hay otros sitios donde llevarlos que tengan volatilidad. Por eso buscamos, por ejemplo, tecnológicas, y que hasta que se prepare la oportunidad buena aquí, podamos negociar en otros lados. Bueno, tenemos claro cómo está la serie semanal, nos pasamos a la serie diaria, sigue siendo fase correctiva, sigue siendo expulsada de los 63.387, y como no hay más nada por debajo, sino los 56.750, pues nuevamente esta mini fase, este momento de mercado que es en realidad, sigue con esta proyección si no cambia nada. De hecho, fíjate que aquí están los 60.000, nivel psicológico, es un nivel psicológico porque es un nivel cerrado, 20.000, 40.000, 60.000 son niveles, sobre todo porque los 20.000 funcionaron durante mucho tiempo y los 40.000 también. Entonces han quedado esos precios como muy definidos, y otros 20.000 arriba pues funcionan también. Y entonces fíjate cómo está siendo, como te digo, vendido, expulsado de ahí, ¿vale? Pura acción del precio. Vamos a ver hacia dónde lo dirigen y lo refugian esta semana, porque ahora mismo tenemos muy cerca los 60.000 para que lo puedan refugiar aquí. Quiero que lo veamos más en blanco. Los 63.387, que sería una subida esta semana a viernes, pues estamos muy alejados de esa situación, pero no quiere decir que imposible. Y desde luego el más probable, porque es hacia donde se está dirigiendo la cotización,
los 56.750, ¿vale? Bien. Y ya veremos cómo cierra la semana de cara a la próxima. Estaría muy interesante que se viniera hacia los 56.750 porque cada vez que, voy a pasar un segundito a la serie semanal, cada vez que llega a este nivel es una zona de compras. Entonces, si lo refugian aquí y cierra por esta zona, puede ser una oportunidad que muchos verán, manos fuertes me refiero, dinero inteligente, manos fuertes, que después los pequeñitos lo vamos viendo y aprovechamos. Vale, pues para que eso ocurra, perdido el 61.80 a los 59.563, mientras esté siendo rechazado de estos precios, 50% y 61.80, los 60.621, los 59.563, ¿hacia dónde está el precio dirigiéndose? Hacia los 57.823, que no han sido validados, no han sido tocados. Este precio no ha sido validado. Luego, veremos si se termina de proyectar y qué pasa cuando llegue aquí. ¿Qué pasa cuando si llega a ocurrir, una vela de 4 horas que cierra aquí? Continuidad hacia los 59.750, o será esa zona donde aparezcan compras previamente como la vez anterior. Bueno, la proyección es más lo que estamos viendo ahora mismo, pero ni somos adivinos ni intentamos hacerlo, sino tenemos un plan para lo que ocurra en cada uno. ¿Vale? En principio, para mí, esta es una zona todavía, hasta que no se llegue a los 56.750, si no llega, es una zona para estar alejado yo del ratón. Cada uno hace lo que cree conveniente, porque no es un nivel relevante, ¿vale? Igual que no lo era los 60.621 para comprar, sino todo lo contrario. Son niveles correctivos. Y ahora, ¿podemos llegar con negociación intradiaria en el día de hoy hasta ahí? Sí, vamos a verlo. El eje central lo tenemos en los 59.363. Aquí está. Desde el comienzo de la jornada ha salido rechazado desde ese nivel. La primera hora llegó a él, como podemos ver, 59.136. Y ahora en la segunda hora ha llegado, y es donde han cerrado posiciones, 58.769. Vamos a verlo en 5 minutos. Porque aquí se ve muy bien ya los niveles intradiarios negociados. Bueno, vemos cómo toca por primera vez aquí el primer nivel intradiario calculado, y cuando toca cierran posiciones, y una vez traspasa el eje central de operaciones y cierra la vela, lo vuelven a traer. En esta primera ocasión no cerró por debajo. En la segunda sí. ¿Qué ocurre cuando cierra por debajo? Vuelven a tomar beneficios. Testean la zona hasta que se pierde. Bien, vamos siguiendo la acción del precio para que veas el funcionamiento como cada jornada. Mira lo que ocurre aquí, cierra el periodo en ese nivel, y esto es una trampa alcista, igual que son las previas, estas de por aquí, pero esta se ve muy bien, horaria, no intradiaria, sino horaria, ¿no? Bueno, la primera vez que toca el segundo nivel, cierran parte y toman beneficios, pero hasta que no ocurre, ¿ves? Ya cuando van cerrando por debajo, lo que va pasando. Estos son los 59.769. ¿Qué otros niveles tenemos? Para poder llegar al 81.20 de corrección de 4 horas y a los 56.750. Vale, aquí lo vemos. 58.473, 58.176. ¿En qué posición quedaba por aquí ese 81.20? 57.823. 57.823 sería una caída con mucha volatilidad en el día de hoy, por aquí. ¿Vale? Bien, un poquito más abajo de este mínimo previo. Entonces, los intradiarios hoy se completarían hasta aquí en el caso de caídas. Y tendría que haber algo más. ¿Qué puede haber hoy? Datos macroeconómicos. Ya vimos desde el lunes que no tenemos datos relevantes desde Estados Unidos que puedan mover a las cotizaciones que consideremos de nivel rojo. Ayer sí, ayer conocíamos el dato de la inflación en Estados Unidos,
el anualizado, el Q2, el PCE base, entre otros. También las solicitudes de beneficio de desempleo. Y ya estamos viendo aquí que la mayor parte de los datos en la jornada han sido en rojo, pero en concreto el PIB anualizado, la previsión era un 2,8 y salió un 3. Subió 2 décimas. Entonces, fíjate cómo interpreta después el PCE base también, que salió incluso una décima por debajo de la previsión, cómo interpreta eso el mercado. Ahora lo veremos en los índices. Por último, las solicitudes de beneficio de desempleo semanales. Se esperaban 233.000 nuevos desempleados y hubieron 2.000 menos. Entonces, eso significa que el empleo mejoró ahí. Así que como hoy no hay catalizadores en forma de datos macroeconómicos que se vayan a publicar, veremos a ver si aparecen entonces ya de cara a que es viernes y nos vamos acercando al cierre semanal. Por eso yo estoy atento para hacer esa segunda publicación de análisis de cara a que nos vayamos acercando, a ver si se llevan el precio a los 56.750, ¿qué es lo que pasa? Si lo van a dejar por esta zona sobre los $60.000 mantenido durante el fin de semana o qué, ¿de acuerdo? Bueno, pues viendo los niveles que tenemos en intradiarios, 4 horas en Bitcoin, etcétera, ahora hacemos un repasito rápido de estas, porque lo tengo aquí descompuesto ya a Ethereum. Voy a cerrar el gráfico para que se puedan ver los niveles. Y desde que ha arrancado la jornada lo han refugiado en los 2.510 nuevamente, ¿lo ves? Con los niveles intradiarios. Este es el mapa para el día de hoy, pero en realidad en Ethereum lo que nos interesa es ver, por cierto, me he dejado, discúlpame, porque me he dejado los niveles intradiarios hasta los 60.550 en Bitcoin, que eso significaría ponerse, o sea, hoy podrían negociar, si aparece liquidez, para dejarlos refugiados sobre los $60.000. Estos son los niveles intradiarios, ¿vale? Bueno, pues en Ethereum lo que nos interesa era que al final ha ocurrido lo que teníamos de pullback a la zona en la semana y aquí lo mantienen. Vamos a ver si es que lo van a dejar en los 2.510 durante el fin de semana o si incluso puede caer hacia la apertura del año. En principio, vamos a concentrarnos en lo que pasa aquí. ¿De acuerdo? A partir de ahí especularemos, pero nosotros seguimos incluso con que aquí no hayan acabado las ventas, sino que continúen hacia la apertura del año los 2.282. Y por ejemplo, el oro en la serie diaria sigue estando en la zona de la tercera y última zona de toma de beneficio, los 2.553. Acuérdate cómo es la estrategia tendencial, donde dice la triple X. Bueno, pues ahí lo vuelven a llevar, lo están manteniendo en los 2.553, por encima quedan los 2.695, apenas están tomando beneficios, en cualquier momento podrían aparecer y llevarlo a los 2.487. Vamos en esa fase 3, veremos a ver. Los niveles intradiarios para el oro en el día de hoy pasan por los 2.547 hasta los 2.572 y por debajo hasta los 2.521. En el SP500, de hecho, vemos ayer cómo con esas noticias que se publicaron en el oro hubo una fuerte subida. Lo volvieron a mantener aquí. Por eso te decía, y ahora al pasar al SP500 vamos a ver qué pasó ayer con esas publicaciones de datos. Primeras horas subiendo, ¿verdad? Automáticamente salió rechazado de este canal de máximos decrecientes y vamos a ver si se valida durante las próximas jornadas esta señal, ¿verdad?, de posible señal de reversión, esta que tenemos aquí. Veremos a ver, en el día de hoy está subiendo. Para eso, para que se valide, tiene que caer por debajo del mínimo de esta, cerrar a partir de ahí. Niveles intradiarios, teniendo en cuenta dónde se encuentra, son estos. Los hay hasta la apertura semanal y por donde pasa la directriz bajista. 5.649 sería ese nivel y por encima tenemos estos demás. El eje central pasa por los 5.621 hasta los 5.508, por si quieres copiar el mapa.
En la serie diaria vemos, ojo con esta posible señal de reversión que se podría validar, ¿eh? Por otro lado, en el Nasdaq también aparece este principio de señal, ya teníamos por aquí arriba, ha aparecido en varias ocasiones, cuidado con ella, 19.717, digo cuidado con ella porque estamos en un momento correctivo en los índices. Y aunque hayamos visto esas subidas, seguimos trabajando tanto en el SP500 como en el Nasdaq con el escenario de probabilidad de pullback, en este caso los 18.000 puntos. Niveles intradiarios para el día de hoy, vamos a verlos, pasan por el eje central de operaciones 464, 510, hasta los 19.853, que es justo por donde pasa esa directriz. Cuidado porque está la apertura semanal, en caso de fuerte subida. No parece que hoy es viernes sin noticia y siendo último día del mes de agosto, pero pueden aparecer esas compras el último día. Normalmente aparecen ventas, pero no nos sesguemos. 19.160 es el objetivo que tenemos marcado para esta semana en la caída. Y hay dos niveles intradiarios que lo acompañan. Pues este es el mapa. Recuerda lo que está haciendo Bitcoin hoy, en 4 horas, que para mí es lo importante, los niveles a vigilar nuevamente como en el día de ayer, pero incluso yo ahora me cerraría un poco más, me concentraría un poco más entre los 60.000 y estos. Por el fuerte rechazo en los 60.621, aunque sigue estando dentro, pero en principio me centraría muchísimo en esto que está pasando aquí. Yo creo que sí, que después, a la tarde, aunque hoy tengo al mediodía cosas que hacer de la empresa, tengo una reunión, etcétera, y eso se puede alargar y uno llega cansado, pero va a ser importante ver cómo cierra la semana laboral. En cualquier caso, nos encontramos, si no es hoy, mañana, el domingo, seguimos estando en contacto. Yo te deseo que tengas no un buen día hoy, sino todo un gran fin de semana. Que sea más y mejor. Saludos cordiales.